Hola a todos, mi nombre es Javier Cáceres y vamos a hablar sobre técnicas funcionales de software. Esta es la frase que quiero dejarles para analizar. Probar bien es más que ejecutar un programa un número de veces para ver cuántas falla. Esto es de un libro muy importante que se llama Pruebas de software para computadora de 1999. Por favor, consúltenlo. Entonces, esta es la agenda que vamos a tener hoy. ¿Qué probar, cómo probar y las técnicas de prueba? ¿Qué probar? Se pueden probar muchas cosas, pero todo se puede categorizar dentro de pruebas funcionales, no funcionales o el código ya escrito, que sería la arquitectura. Los requerimientos funcionales serían de los procesos de negocio, de los criterios de aceptación, de los casos de uso, y los no funcionales se derivan de las calidades sistémicas del software, como lo son seguridad, compatibilidad, todas las abilities. Entonces, ¿cómo probamos? Mm, se puede organizar las formas de prueba de acuerdo al punto de vista que se está tomando. Los puntos de vista más comunes son caja negra, blanca y gris. Entonces, tenemos que tener claro que estas no son técnicas en sí mismas, sino que son abstracciones conceptuales. Así como en desarrollo uno se abstrae, en pruebas también uno se puede abstraer. Y que son términos para describir simplemente el punto de vista, pero no son técnicas en sí mismas. Entonces, ¿cómo podemos relacionar el qué probar con el cómo probar? Esta es una sugerencia de práctica. Los requerimientos de funcionales desde el punto de vista de caja negra, los no funcionales desde el punto de vista de caja gris y al desarrollador desde el punto de vista de caja blanca. Aquí podríamos agregar otro nivel y es que la caja negra para probar requerimientos funcionales a nivel de sistema, la caja blanca para probar la escritura de código del desarrollador desde nivel unitario y los requerimientos no funcionales y la caja gris puede ser un nivel de integración o también de sistema. Entonces una forma de relacionarlo muy práctica. Aquí tenemos las técnicas de prueba funcionales desde el punto de vista de caja negra y nivel de sistema. Esas son siempre las tres dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Nivel, técnicas y punto de vista. Entonces existen bastantes técnicas. Aquí están las más importantes: transición de estados, que hace énfasis en los cambios de estado de una aplicación. Entonces aquí hay un ejemplo de una tabla en donde relacionamos el estado inicial, el estado final, las entradas, el resultado esperado y lo que nos da realmente la prueba. Este es un ejemplo con Notepad. En este caso cambia de no cargado al estado cargado. Entonces ahí está ese ejemplo. También tenemos las tablas de decisión. Las tablas de decisión sirven para modelar escenarios que son muy complejos. Aquí tenemos una tabla de decisión que es en el ejemplo de un departamento de infraestructura que quiere modelar el proceso de diagnosticar una impresora. Entonces, por ejemplo, cuando la impresora no imprime, la luz roja destella y la impresora no es reconocida, entonces se debe revisar el cable de poder, verificar el software instalado y la tinta. Esto mismo se hubiera podido hacer en 10 páginas de texto, pero es mucho más práctico así. Tenemos el aleatorio, que es simplemente generar datos aleatorios de tu basura. El combinacional es para no tener en cuenta todas las posibles combinaciones de una prueba, solamente se tienen en cuenta las más relevantes. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que probar el comando shutdown con todas estas combinaciones desde la técnica combinacional, pues sería muy complicado. Entonces se tienen en cuenta las que son más relevantes. En este caso, la más relevante respecto a la funcionalidad, pues sería el cambio S, el cambio LR y por supuesto el cambio M. Las demás, pues, no son tan relevantes. Tenemos algunas que se derivan del comportamiento. Entonces tenemos partición equivalente y límites. Estos hacen referencia a la entrada de datos. Entonces partición equivalente se trata de tomar un conjunto de datos muy semejantes eh, y solamente tomar uno en representación de todo el conjunto. Como son iguales, entonces no hay necesidad de repetir las pruebas. Entonces supongo que tuviéramos que probar la aceleración de un carro a 100 km por hora. Entonces podríamos hacer 100 casos de prueba de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, o simplemente podríamos determinar si para nosotros es equivalente toda esa partición, entonces solamente hacemos la prueba de 0 a 100. Y los límites complementa esta técnica de prueba y lo que hace es que hace énfasis en los límites que se han determinado de acuerdo con la partición equivalente. Entonces en este caso nos fijaríamos en el kilómetro, en la aceleración 100 km por hora, en la 91 y en la 101 a ver qué pasa. Entonces aquí hay un ejemplo
¿Cómo uno probaría una cometa? Entonces lo primero que tendríamos que preguntar es ¿qué le vamos a probar? Para eliminar la ambigüedad. Entonces en ese que seguramente nos van a decir pruebe hasta qué altura puede elevarse la cometa y hasta qué velocidad puede volar. Entonces ya con eso tendríamos un número con que comparar, por ejemplo 100 metros sobre el nivel del mar. Y podríamos probar con partición equivalente, con límites, etcétera. Es una forma bien práctica. Por último tenemos los oráculos que que hacen referencia a tomamos una funcionalidad que para nosotros ya es cierta, es verdadera, así como a un oráculo nos vamos a preguntar la verdad, entonces también tomamos como referencia algo. Y imaginen que tenemos una aplicación Windows y una web y para nosotros la aplicación Windows es el oráculo, entonces la aplicación web siempre la estamos comparando con la Windows, entonces tenemos un punto de vista heurístico que para nosotros es verdadero. Listo. Tenemos algunas técnicas estructurales, o sea, estas son las que prueban al desarrollador, al código. Tenemos mutación, que mutación está basado en, bueno, y estas técnicas de pruebas las vamos a ver a nivel unitario. Entonces, mutación es cuando está basado en unas tablas de operadores de mutación y lo que nos dice es abrimos el código, buscamos un operador y entonces lo reemplazamos por el operador de mutación. Por ejemplo, si encontramos un true, lo cambiamos por un false. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo donde reemplazamos el i por el o. Esto se hace para probar el rendimiento, para eliminar el código de espagueti y para mejorar la lectura del código. Tenemos inyección de fallos. Sabemos que, por ejemplo, si un programa acepta un formato de fecha, entonces ingresamos otro formato para ver el programa cómo falla. Y cuando falla, entonces podemos ver qué respuesta tiene. Análisis estático tiene que ver con sintaxis, documentación, buenas prácticas, etc. Análisis de bloques. Los bloques son las líneas de código que no tienen lógica, es decir, las líneas de código que no tienen ni sys o si no tienen switch o ese tipo de cosas, todas esas son bloques. Entonces tomamos todo un bloque y probamos esa funcionalidad de forma independiente. Y por último tenemos el concepto de cobertura de código, que es una métrica que nos sirve para saber cuánto hemos probado. Siempre tenemos que tener esto en cuenta porque podemos decir el programa está probado de acuerdo a el 80% del código, el 80%. Entonces tenemos diferentes métricas, podemos hablar en cuanto a función, métricas en cuanto a función, métricas en cuanto a líneas probadas, métricas en cuanto a rutas probadas y métricas en cuanto a puntos de entrada y salida probados. Entonces aquí tenemos un ejemplo en cuanto a rutas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos casos de prueba necesitaríamos para cubrir el 100% de rutas del siguiente pseudocódigo? Teniendo en cuenta que las condiciones A y B son independientes. Entonces tendríamos 4 casos de pruebas. Uno cuando la condición A es verdadera, uno cuando la condición A es falsa, uno cuando la condición B es verdadera y uno cuando la condición B es falsa. Y por último tenemos las calidades sistémicas, que se dan en manifiestas, operacionales y evolutivas. Las manifiestas son las que el usuario se da cuenta de que algo está fallando sin ningún conocimiento técnico. Entonces tenemos rendimiento, que es el punto de vista del tiempo desde la perspectiva del usuario. Él nos dice la aplicación está lenta, etcétera. Tenemos el estrés, que es sobrepasar los límites. Entonces, de acuerdo a esa calidad, nosotros podemos hacer una prueba de estrés para ver el manejo de errores. Tenemos pruebas de carga, que simulan los ambientes de producción. Tenemos de confiabilidad, que es para ver la probabilidad que el sistema haga bien una operación. Disponibilidad, que es un porcentaje de tiempo. Y usabilidad, que es qué tan fácil los usuarios pueden aprender, pueden hacer una operación. No simplemente preguntarles si entendieron o no el programa. Por último tenemos las operacionales. Tenemos las operacionales, que es manejabilidad, que es facilidad de administración, seguridad, que es seguridad, autorización, autenticación e integridad de datos, recuperación, ver cómo el sistema reacciona frente a un fallo, compatibilidad, tiene que ver con la configuración del ambiente, el sistema operativo, el hardware, y testability, que tiene que ver con cuánto me demoro en encontrar una falla y en corregirla. Por último tenemos las calidades evolutivas, y las calidades evolutivas se dividen en escalabilidad, que tiene que ver con cuánto puedo yo incrementar, pueden ser las transacciones de los usuarios. Portabilidad tiene que ver en cómo puedo cambiar la configuración de un sistema, el sistema reacciona bien. Y la última que tiene que ver con globalización,
que es cómo la aplicación es traducida a un nuevo lenguaje. Entonces está internacionalización, que es como tal traducir de un lenguaje a otro, por ejemplo inglés a español, y localización, que tiene que ver con la cultura, los símbolos, por ejemplo el signo los signos de las monedas y este tipo de cosas. Entonces nosotros podemos hacer pruebas de acuerdo a las calidades que hayamos a probar. Entonces el resumen: técnicas de caja negra, los requerimientos funcionales; de caja blanca, para código desarrollado; requerimientos no funcionales, podemos combinar las técnicas. Y ojo, es un error aplicar un proyecto todas las técnicas. Entonces allí está mi blog, Javier Cáceres. Hasta la próxima.